hoy en Una con Vos, como ya te anticipábamos antes, queremos informarnos sobre qué es un coach profesional y cuál es la salida laboral de esta profesión. Para ello, por supuesto que estamos con nuestra queridísima Julieta Casnati, directora de Coaching Psicológico Integral. ¿Cómo estás, Juli? Buenas noches. Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Buenas noches. A vos y toda la audiencia. Muy bien, esperando estas charlas que entusiasman, que aprendemos, que nos das estas formas de conocernos también. Y hoy hablando de algo tan puntual como el coach profesional. ¿Qué es un coach profesional, Juli? Vos sabés que elegí hablar de esto hoy porque me pareció muy interesante que todavía al día de hoy haya muchas personas que no conocen qué hace un coach y bueno, muchísimo menos un coach profesional. Lo he contado en muchas oportunidades, pero como yo sé que se va renovando la audiencia y de hecho muchas veces conversando sobre esto me preguntan, ¿pero qué hace un coach? Entonces, bueno, empecemos por el principio. Empecemos primero por qué es esto del coaching. La palabra coaching... Sí. Vos sabés que es una palabra que significa entrenamiento. Sí. Entonces, vos dirás, bueno, está bien, un coach se entrena, como se puede entrenar un futbolista o se puede entrenar un tenista. Normalmente, la palabra entrenar se utiliza ¿para qué? Para los deportes. Y de hecho, vos sabés que el origen del coaching, no el origen, porque el origen es en Grecia con Sócrates, haciendo preguntas y pensando que todas las respuestas estaban dentro de la otra persona. Pero bueno, ya más en la actualidad, hace más o menos unos 25 años, empezó en el mundo del deporte. Y por eso se asocia y de hecho se llama coaching, que significa entrenamiento, con el deporte. Y ahora sí, hacemos la pregunta para comenzar a desarrollar y a entender el tema de hoy, Juli. ¿Qué es un coaching profesional? Bueno, primero que nada, entender que la palabra coaching significa entrenamiento. Entonces vos me dirás, bueno, pero un entrenador, ¿en dónde uso esa palabra? En el deporte. Y es porque el coaching, primero que nada, antes de en realidad el primero fue Sócrates, que siempre lo digo, que empezó con su mayéutica, haciendo preguntas, partiendo de que todas las respuestas estaban en sus alumnos. Bien. Eso, por supuesto, lo conocimos a partir de Platón, ¿no? Pero en la actualidad, hace aproximadamente unos 30 años, empezó en el mundo del deporte, pero no pensándolo desde una manera así como la estamos pensando hoy, sino desde el punto de vista de que hubo una persona, Timothy Galway, que se dio cuenta que podía hacer cosas distintas a las que se habían hecho hasta ese momento en el entrenamiento de los tenistas. Se daba cuenta que el rendimiento no tenía que ver con solamente con la parte del entrenamiento físico, con la parte de la nutrición, de la técnica, sino que había un algo más que tenía que ver con algo que no se veía y él le llamó la parte que tenía que ver con la actitud mental. En realidad él le llamó ¿cómo es que le decía? Espérate que te lo quería comentar. Es no es el desafiante, pero es una palabra parecida a esa, que es como que la persona, el adversario, el principal adversario que tenemos, no es el que tenemos enfrente, sino a nosotros mismos. Entonces él descubrió que lo que se contaba a cada persona estando en el partido de sí mismo, por ejemplo, empezaba a decirse que iba a perder, que le estaba saliendo todo mal. Desde esos pensamientos el cuerpo respondía automáticamente a eso y pasaba eso y perdía. Bien. Entonces empezó a entrenar no solamente toda la parte física, sino también la parte mental. Y eso después, con el tiempo, John Whitmore se llevó al mundo de las organizaciones. Y a partir de ahí empezó a entrenarse a los equipos y demás. Pero bueno, ¿qué hace? La pregunta tuya, yo te hice este preámbulo para que entendieras lo que te iba a responder a tu pregunta, que es ¿qué es un coach profesional? Un coach profesional es una persona que se prepara, que se entrena
durante mínimo un año, y recalco esto porque lo mínimo que necesitas para llegar al estándar básico y mínimo para trabajar con una persona o con un equipo es un año. Bien. Y lo resalto porque hay formaciones que duran 3 meses y ya te dicen que sos coach. Claro, eso es una claro. mentira. Es imposible formarse como coach profesional en tan poco tiempo. De hecho, yo llevo muchísimos años y sigo aprendiendo. Es Seguro. algo que digamos, lleva toda una vida ser un experto en una conversación, porque lo que hacemos los coaches es conversar con otra persona y a partir de preguntas poderosas, se dicen en esta terminología de coaching, la otra persona pueda ver y descubrir quién es y por qué, cuáles son esos cuentos, esos relatos, esas narrativas internas que tiene que le impiden lograr todas las cosas que quiere. Qué bueno esto que aclarás de los tiempos, porque esto significa dedicación, no solamente de parte del profesor o de la institución, sino de uno, el tiempo que dedica. Hoy por hoy lo instantáneo, busco información, navego por internet y ya está, lo solucioné. Pero no, uno tiene que dedicar tiempo, ¿no? Totalmente, lleva mucho tiempo, es un trabajo, por eso para ser profesional del coaching tenés que dedicarle trabajo, tenés que leer, tenés que sobre todo entrenar con otros, haciendo sesiones de coaching con una mirada experta que te pueda decir qué estás haciendo bien, qué tenés que mejorar. Nosotros entrenamos competencias y entonces observamos la técnica de la herramienta propiamente dicha que se esté utilizando, más las competencias que, bueno, seguramente ya te lo he dicho en muchas oportunidades, pero el programa que nosotros damos tiene un aval internacional de la ICF, que es la federación más grande de coaching del mundo, y ellos avalan 8 competencias que son las que tiene que tener un coach profesional. Y si querés después te cuento sobre eso. Seguro que sí voy a querer, Juli. Y los alcances de esta disciplina entonces son amplísimos por esto que vos nos decís. Totalmente. De hecho, hay una profesión base, que es el coach profesional, que en nuestro caso, como te digo, dura un año, y a partir de eso, que es la formación básica para empezar a trabajar primero uno a uno, después hay especializaciones. Hay personas que, nosotros tenemos 2, una en coaching educativo y otra en la parte organizacional. Entonces, una vez que vos haces lo básico para entrenarte como un coach profesional, después te especializás, o no. Si querés trabajar uno a uno con sesiones particulares, de esa manera, con ese título te alcanza. Pero si querés trabajar en el mundo de las organizaciones, en las compañías, las empresas o en las organizaciones públicas, es recomendable hacer una especialización para poder intervenir en equipos con mucha más experticia, porque las competencias, que ya te las voy a contar enseguida, si bien son las mismas, no es lo mismo hacer un acuerdo con una persona en una sesión de coaching o un proceso de coaching que con un equipo. Bien. ¿Entendés? Entonces, bueno, tiene sus características. Claro, seguramente. Y lo vamos a dejar acá, así nos enganchamos nuevamente en el segundo bloque. Hacemos la primera pausa hoy con Juli Casnati hablando de coaching, de coach profesional, porque es algo que tenemos que conocer y saber bien el proceso que lleva llegar a esta disciplina y qué mejor que charlándolo con vos, Juli. Gracias por tu tiempo. Hacemos la primera pausa entonces y regresamos. Dale. Y ahora sí, quedaba claro el concepto, la definición de coaching profesional. Y si hablamos, Juli, ¿en qué consiste el programa para ser coach profesional? En esta aclaración de que no es un cursito de algunas semanas y ya está, sino que tiene un tiempo. Depende de las escuelas, cada una de las escuelas de coaching del mundo tiene sus metodologías, sus herramientas. En nuestro caso, yo te voy a hablar de la Academia Coaching Psicológico Integral, de la cual yo soy directora y también dirijo el programa para certificar como coach profesional. Es un programa que consiste en una metodología invertida, le llamamos nosotros, porque primero se dan todos los contenidos, son 11 módulos, y en cada módulo hay primero una exposición teórica a través de videos y papers nuestros hechos por nosotros, y actividades de multiple choice para validar la comprensión de este conocimiento. Eso durante 2 semanas. Y una vez que
te hemos puesto en contacto con ese conocimiento, esa información, viene un webinar con los facilitadores en donde integramos todo ese conocimiento que ya lo has leído, sí, ya has visto los videos, entonces integramos el conocimiento y a la vez hacemos una práctica, un modelado, le llamamos nosotros, de las 10 herramientas sí, que se enseñan durante el programa. Excelente, entonces. Ya sabemos en lo que consiste este programa y para quiénes está dirigido. ¿Yo puedo pertenecer, yo puedo ser parte, puedo sumarme? Déjame que te diga cómo termina la última semana, que después de este webinar con sí, los facilitadores, viene otro webinar, pero ya en grupos pequeños, privados, de 3 personas con un tutor para que hagan sesiones y al experimentar estas herramientas reciben feedback de un tutor mentor que los va acompañando en su aprendizaje, porque la parte más importante del coaching es la práctica. Entonces necesitas hacer mucha práctica, muchas horas de práctica. De hecho, practicas con un compañero, pero además con personas externas al programa. Entonces, bueno, quería hacer énfasis en eso porque se aprende haciendo, más que leyendo. No, seguro, y que bueno, siempre la práctica es lo que nos va dejando todo el contenido, ¿no? Exactamente. Bien, entonces, ¿para quiénes está dirigido? ¿Quiénes pueden tomarlo? Bueno, está dirigido para todas personas que tengan que sean mayores a 18 años. Bien. Porque no va a ir a estudiar un adolescente, seguro, ¿no? Pero sí, a ver, esto no significa que los adolescentes no lo puedan hacer, pero bueno, no dentro de este contexto. Se puede enseñar en las escuelas, miles de cosas. De hecho, hay algunas que ya se están animando a hacerlo, sobre todo por ese analfabetismo emocional que hay en toda la sociedad y que está demostrado que mientras antes aprendes a gestionar tus emociones, mucho mejor va a ser la calidad de vida. Pero bueno, me preguntabas a quién estaba dirigido, como te digo, mayores de 18 años, sí, no hace falta que tengan un título universitario, pero bien, sí que tengan vocación de servicio, es bien, decir, que tengan ganas de colaborar con extraer la potencia de otro individuo. Aunque te voy a decir una cosa, muchas personas lo buscan para ejercer después como coaches profesionales, pero la mayoría lo busca por una cuestión de desarrollo personal, porque saben que el autoconocimiento es lo que les va a permitir encontrar sí, todas aquellas áreas ocultas, ciegas, que no conocen de sí mismos y que conociéndolas pueden volverse mucho más exitosos en su vida y tener un futuro mucho más pleno que el que están teniendo en este momento. Bien, excelente. Entonces ese gran proceso de autoconocimiento que se hace con muchísimas de las herramientas que se aprenden, es algo que potencia completamente tu desarrollo y tu forma de actuar en el mundo, en tus relaciones, en tu trabajo, en todo lo que hagas. Y entonces ese desarrollo que vas logrando después lo podés llevar a cualquier cosa, lo podés llevar a tu ámbito laboral, lo podés llevar a tu mundo de relaciones, como dije recién, o simplemente porque lo querés para vos, porque muchas veces las personas están así como un poco perdidas, sí, no saben qué hacer, y se da a todas las edades. No te vas a creer que eso les pasa a los adolescentes que no saben qué estudiar, también le pasa a un adulto que tiene 40 años y ha trabajado y no se encuentra feliz, y entonces no sabe si lo que hace le gusta, pero no sabe qué hacer, ni para dónde ir, ni cómo hacer un reviraje en su vida para encontrar otras cosas. Entonces esto, como es un profundo camino de autoconocimiento, ayuda justamente a saber quiénes somos, qué queremos, para dónde y cómo lo vamos a lograr. Qué bueno esto que decís, porque siempre nos dejás en claro algo. Primero lo tengo que aprender yo, lo tengo que entender yo para poder volcarlo o para poder enseñarlo en el caso que me disponga a hacerlo. Pero primero tengo que experimentarlo yo a esto. Tal cual, es así. Primero nosotros, a mí me cargan todos mis alumnos y mis tutores, porque yo siempre digo, esto lo tenés que pasar por el cuerpito. Porque sí, es así, lo tenés que pasar por el cuerpo, tenés que sentirlo, tenés que vivirlo para saber el día de mañana. Y esto es una cosa muy bonita que sucede, que muchas personas lo buscan como un desarrollo personal para ellos mismos, nada más. Pero estando en el ejercicio y entrenándose
y haciendo una sesión con otra persona se dan cuenta de lo precioso que es poder acompañar a otro a que vea algo que no había visto antes. Cierto. Y desde ese lugar que empiecen a aparecer otras opciones que no tenía disponibles en absoluto hasta ese momento. Clarísimo. Entonces deciden empezar a ejercer como coaches profesionales. Clarísimo, Juli. Las personas que quieran sumarse, porque me dijiste que están a tiempo de poder hacerlo, ¿qué días, horas se está realizando este programa? ¿Es una capacitación presencial? ¿Cómo lo están realizando? Es totalmente online, 100% online. Y eso es lo bonito porque permite la interculturalidad, porque tenemos personas de muchos países de Latinoamérica, entonces se mezcla y es una cosa preciosa. Entonces, por eso es online, ¿no? Y se pueden, el día de cursado es el día martes. Bien. De esos 2 días que se cursan al mes, el primer día, el primer martes, por ejemplo, sí, todos los martes, está bien, todos los martes tienen clase de 20 a 22, para el webinar con facilitadores, y después de 20 a 23 la parte del laboratorio, le llamamos nosotros, que es todo el entrenamiento con un tutor y con sus compañeros de estudio, digamos. Excelente. Pero son 2 veces al mes nada más, el resto son videos, actividades y bueno, que lo hacen cada uno en el horario que puede. Seguro. Y estos días serían los que yo tengo que separar para estar puntualmente, estos 2 martes al mes, y después lo voy manejando con mis horarios, Juli, y durante un año. Exactamente. Por supuesto, después cuando tengas que hacer las prácticas con tus compañeros se juntan en un horario extra, pero eso también lo acuerdan según las posibilidades de los compañeros. Bien, perfecto. Vamos a llegar hasta acá en este bloque y vamos a hacer una breve pausa para continuar conociendo ahora sí en qué consiste este programa para formarse como coach profesional, y donde hoy hemos visto que inclusive muchas personas que pertenecen a la farándula, por llamarlo de algún modo, también se están sumando a hacer esta clase de programas para esta ayuda personal, Juli. Lo he visto mucho, lo he leído, me ha llamado la atención y me acuerdo de Juli ahí nomás. Así que vamos a venir con estas preguntas, hacemos otra pausa y enseguida regresamos. Dale. Después de estas recomendaciones excelentes, como siempre, vamos a continuar con esta entrevista telefónica con Julieta Casnati, hablando hoy de coach profesional. Ella, directora de coaching psicológico integral, poniéndonos al tanto de algo que está comenzando a sonar en lo social aún más fuerte, Juli, y lo digo en serio. He visto muchas personas que, aparte de su profesión, aparte de lo que hacen, también se suman a estos programas para aprender, para conocerse, para conocer a otros. Tal cual, porque vos sabés que, como dijimos en los bloques anteriores, lo que hace esto es un profundo camino de autoconocimiento. Entonces empezamos a entender esas barreras mentales o cárceles mentales que tenemos cada uno de nosotros, que nos hemos creído e incorporado a lo largo de nuestra vida y que nos impiden lograr los resultados que tenemos. Entonces, cuando logramos identificarlos, logramos destrabar esos nudos que nos impiden lograr lo que queremos, nuestra vida empieza a fluir, empezamos a tener mejores relaciones. ¿Pero por qué mejores relaciones con los demás? Porque empezamos a tener mejores relaciones con nosotros mismos. Sí. Entonces, desde ese lugar empiezo a tener otro tipo de conversaciones, empiezo a tener otro tipo de emociones, empiezo a poder expresar lo que pienso, lo que siento, empiezo a ser cada vez más integral, es decir, encontrar esa coherencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento, lo que hago. Y desde ese lugar sale un ser al mundo totalmente diferente. Qué bueno escucharlo así y entenderlo de este modo, que es el fin de este programa. ¿Qué habilidades podemos adquirir a partir de este programa? Bueno, las principales habilidades siempre tienen que ver con la comunicación. Es decir, que aprendemos a comunicarnos mejor, a decir lo que pensamos, a ser asertivos, y al volvernos más competentes comunicacionalmente, empezamos a trabajar mejor en equipo, desarrollamos habilidades de liderazgo,
nos conectamos con ese propósito al que hemos venido cada uno de nosotros. Eso nos lleva a un estado de plenitud, eso nos lleva a conseguir nuevos logros, aprendemos a saber trabajar con metas, con planes de acción, a materializar todos esos sueños que tenemos cada uno de nosotros, pero muchas veces esos sueños quedan en el aire porque no sabemos cómo llevarlos a la acción, cómo materializarlos, cómo convertirlos en algo observable, palpable, visible. Entonces, todo eso se hace a través de la adquisición de competencias, como te decía anteriormente, pero también con muchas herramientas propias de coaching, algunas que hemos tomado de otras escuelas de coaching, porque nuestra escuela es integral, entonces tomamos herramientas de la PNL, herramientas del coaching ontológico desde lo conversacional, herramientas del coaching europeo, herramientas del coaching americano. Entonces, todo eso que hemos integrado es lo que permite que este programa sea tan rico y tan integral, justamente, como lo dice la palabra. Y si hablamos ahora un poquito más allá y vamos a lo laboral, ¿qué salida laboral puede tener una persona que quiera aprender y no solo volcarlo y dejarlo en él, sino compartirlo? Bueno, la primera salida laboral es como coach, para tener sesiones 1 a 1 con un proceso que nosotros hemos desarrollado, una logística con su herramienta. Cada sesión tiene su herramienta, tiene su estrategia, tiene todo lo que tiene. Hay un instrumento que se llama Cuaderno del Coach que te acompaña para que puedas hacer todo un proceso de coaching. Eso es lo primero, es decir, podés ejercer como coach haciendo sesiones 1 a 1. La segunda forma de utilizarlo es cuando lo llevas a tu trabajo. Entonces, en el mismo trabajo donde estás, empezás a tener otro tipo de habilidades conversacionales, comunicacionales, de trabajo, que te permiten desarrollarte profesionalmente en el lugar donde estás, o optar por otro tipo de trabajos que sean mucho más desafiantes para tu vida y que requieran otras competencias que hasta este momento no tenés. Bien. Y bueno, y finalmente, como te decía, mucha gente para desarrollo personal, para sentirse mejor con ellos mismos o con ellas mismas, y desde ese lugar poder ser una posibilidad para otros. Perfecto. Y la diferencia del coaching con otras disciplinas, todos pueden serlo, todos pueden estar en el lugar y de poder realizarse como coaching y decir, estoy haciendo lo que me gusta, estoy en el lugar que quiero estar, pero sabemos que yo te escucho hablar a vos con esto de enseñar y de que podamos entender y aplicar lo que vos nos decís. ¿Todos estamos en ese lugar en el que hoy vos te encontrás para poder realizarnos? Sí y no. ¿Por qué sí? Porque todos tenemos la potencialidad para hacerlo. Cualquiera que quiera puede llegar a ser coach. Pero para eso necesitas una decisión. Bien. Y esa decisión tiene que ver con una intención detrás, que es querer dar un servicio, es querer estar mejor, y eso requiere de una motivación interna que algunos ya la tienen y a otros todavía no les ha llegado. Bien. Bien. Y eso tiene que ver, ¿sabes con qué? Con la conciencia, tiene que ver con el camino recorrido, tiene que ver con decir hasta cuándo quiero seguir con esta vida. Bien. Y qué quiero hacer para transformarla, o me quiero quedar toda mi vida en la queja. Porque vos podés hacer eso y tenés el derecho y la libertad de hacerlo, pero tenés que saber que si elegís quedarte en ese lugar, no vas a experimentar la plenitud, no vas a lograr todo lo que querés y te la vas a pasar sufriendo. Pero podés elegir sufrir también. Cierto. Tenés la libertad de hacerlo. Pero así como tenés la libertad de elegir sufrir, también tenés la libertad de elegir tener una mejor vida, de liberarte de todas esas ataduras mentales, de desplegar todo tu potencial, de llegar a ser esa persona que realmente sos. Me encantó, Juli. Y dejamos las siguientes preguntas para el próximo bloque. Hacemos la última pausa de la noche de hoy, aprendiendo. Y, Juli, de todo lo que vos me decías, me queda esto de pensar que a veces nos sirve simplemente hacer esto, va a ser para hacer un gran cambio en nosotros mismos, fuera de lo que podamos hacer y ayudar afuera, ¿no?
Totalmente, es que no vas a poder ayudar a otro si primero no te ayudas a vos misma. Es decir, el cambio empieza por uno mismo. Así y recién desde ahí es como el liderazgo. A mí me gusta mucho hablar de liderazgo, y yo no voy a poder liderar a otros si primero no me he liderado a mí misma. Cierto, es así de claro. Hacemos la última pausa y regresamos con lo que nos queda de Una con Vos. Ya volvemos. Y ahora sí, en este tema tan especial que nos hace pensar, que nos enseñás tanto, Juli, como siempre digo, para redireccionarnos, a ver ahora cómo me ordeno, me organizo. Las competencias individuales, eso que tenemos por dentro, eso que llevamos por dentro, ¿nos permite fortalecer el programa en este dictado? Absolutamente. De hecho, mira, te las voy a nombrar a las 8 competencias que desde nuestra escuela nosotros desarrollamos. En el programa se le llaman dimensiones en realidad, pero te quiero hacer la distinción entre las dimensiones ontológicas de un ser humano, que como hemos integrado todas las escuelas son 8, y las competencias que tenemos que desarrollar como coaches, que también son 8. Mira. Pero te voy a hablar primero de las dimensiones. La primera dimensión es la dimensión espiritual, que no tiene que ver con lo religioso, sino con ¿viste esos momentos en donde nos ponemos a contemplar, en donde estamos solos, escuchamos buena música, o observamos un atardecer, o simplemente nos conectamos con una lectura que nos conecta bien con esa parte más profunda nuestra, donde logramos sentir ese propósito, eso para lo que hemos venido a este mundo? Bueno, esa es la dimensión espiritual. Mira vos. La dimensión existencial es en nuestra existencia cómo se manifiesta eso. Es decir, ¿qué pasa, qué hago yo en mi existencia? Por ejemplo, en este minuto que yo estoy hablando con vos, estoy experimentando mi dimensión existencial, porque tiene que ver con mi propósito esto que estoy haciendo. Lo que yo hago, lo hago con toda mi pasión, que es una de las características de estar conectado con el propósito, para que todos los que nos estén escuchando puedan saber que es posible conectarse con la parte más profunda de nosotros y experimentarlo en la vida, cada uno desde el lugar que sea. Después hay una dimensión mental que tiene que ver con, justamente, acuérdate que nuestro coaching es psicológico. Entonces nos entrenamos en cómo hacer para, desde un pensamiento disfuncional que pudiéramos estar teniendo, pasar a uno funcional. Después hay una dimensión emocional, que es el efecto de ese pensamiento. Estudiamos mucho las emociones, los estados de ánimo. La parte física, que tiene que ver con nuestro cuerpo y con todo lo que materializamos en términos de proyectos, ideas que se llevan a la práctica, etcétera. Y finalmente los 3 contextos en donde nos desenvolvemos, que son el trabajo, como todos, la familia, como todos, que mínimamente tenemos un padre y una madre, y el tiempo libre. Bien. Esas son las 8 dimensiones desde las cuales intervenimos, trabajamos sobre nosotros mismos para potenciarlas. Pero eso se hace a través del ejercicio de 8 competencias, que son las que exige la International Coach Federation, que tenés que demostrar en una sesión de coaching. Entonces, por ejemplo, ser ético. Ser ético, imagínate vos, tiene que ver con un montón de cosas en una sesión de coaching, como por ejemplo la confidencialidad. Vos no podés tener una sesión en donde le andes contando a todo el mundo lo que hablaste con tu cliente, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, o distinguir qué es coaching, qué no es, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Después tenés que tener una mentalidad de coaching, y eso también se entrena, que es prepararte para las sesiones, es compartir con un colega cuando estás no pudiendo resolver algún caso, etcétera, etcétera. O las diversidades culturales, ahora que nosotros tenemos internacionalmente alumnos de muchas partes, hay que comprender desde qué lugar habla, porque las terminologías muchas veces son distintas. Eso tiene que ver con la mentalidad de coaching. Y después las propiamente específicas que tienen que ver con el hacer de un coach. Cómo hacer preguntas, escuchar, saber hacer acuerdos, saber hacer planes de acción, todo lo que tiene que ver con crear conciencia, comunicación, todo lo que hace al ejercicio profesional desde el hacer. Esas son las 6 competencias restantes. Bien, perfecto.
todas las áreas alcanza en todo, ¿no? Porque tiene un alcance impresionante, en cada detalle, en cada razonamiento, a todo alcanza. A todo, absolutamente a todo. Imagínate que vos estás teniendo conversaciones, primero con vos misma. Uh-huh. ¿Qué te estás contando? Y eso tiene que ver con tu autoestima. Después con otros, con tu pareja, tenés relaciones con tus hijos, conversaciones con tus hijos, tenés conversaciones con tu jefe, con tus compañeros de trabajo. Y todo eso implica una competencia comunicacional, que se da o no se da. Bien. Vos podés ser competente o no ser competente. Bueno, esto es lo que se aprende en coaching, es a ser competente a través de tu comunicación. Perfecto. Y qué, como para ir terminando, porque bueno, podríamos seguir hablando muchos minutos más, pero si a esto lo juntamos con el liderazgo, uh-huh. ¿Por qué el coaching es una herramienta fundamental del liderazgo? Porque el liderazgo tiene como una antesala que es el autoliderazgo. Entonces no hay manera, y esto te lo dicen todos los sabios de toda la historia de la humanidad. Sí. Por ejemplo, creo que es Lao Tse, dice que el que podés ser, a ver si me acuerdo de la cita textual, espérate. No me la voy a acordar, no importa, pero lo que quiere decir es que para poder liderar a otros, lo primero que tenés que hacer es liderarte a vos misma. Cierto. Porque si no, lo único que haces es ejercer un poder. Entonces, ese poder tiene que estar primero en mí. Bien. Y acá no quiero meterme mucho en el tema del poder porque, bueno, tiene toda una significación funcional o disfuncional, no según la interpretación que le demos, pero lo que quiero decir es que cuando yo desarrollo mi propio poder personal, es decir, me vuelvo poderosa. ¿Qué significa volverme poderosa? O el empoderamiento, que se habla mucho ahora. Tiene que ver simplemente con conectarme con mi esencia, con quién soy y poder expresarme al mundo tal cual soy. Bien. ¿Entendés? Que no tiene nada que ver con ese poder que ejercer el poder o el poder del dinero o el poder de una bomba atómica. No, estamos hablando del poder en términos de yo puedo. Perfecto, perfecto. Eso es lo que desarrolla el coaching, primero en mí. Entonces vos me decís del liderazgo. Si yo he desarrollado eso en mí, sí, naturalmente se despliega hacia afuera, porque el liderazgo es la competencia directa, la proyección en realidad de mi dimensión existencial. Cuando yo sé quién soy, lo que quiero en la vida, ando por la vida de esa manera y la gente me observa y le gusta eso. Pero no es que quieran ser como yo, es que les muestro que todos lo pueden hacer. Eso es el liderazgo. Me encantó. Mostrarte que vos también podés. Sí. Bueno, agregar algo más se podría, pero hemos llegado hasta acá con el tiempo, Juli. Siempre es un gusto charlar con vos, ir conociendo más del trabajo del coaching en todo. Hoy hablamos del coaching profesional, pero en todo lo que hace a este cursado, y te pido nuevamente que nos digas desde cuándo, cómo pueden hacer para sumarse, si están a tiempo. Sí, por supuesto, tienen que escribirnos a info@coachingpsicológicointegral.com o ingresen a la página, que ahí van a tener también forma de acceder y escribirnos. Están todos nuestros programas, particularmente el que está empezando esta semana, y que están a tiempo de hacerlo, así que no duden en hacerlo. Y me acordé la cita de Lao Tse, y quiero terminar con eso. Es: el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Me encantó, gracias, Juli. Hasta el próximo contacto. Dale, nos vemos. Un abrazo. Un beso grande, chau.